Buenas noches, licenciada. Empezando con los videos, tenemos el módulo 2, que es de gestión aduanera. Aquí vamos a ver lo que es el sistema aduanero, los regímenes aduaneros y la liquidación aduanera. Para empezar, el sistema aduanero es el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que regulan y controlan el ingreso, salida y tránsito de las mercancías dentro de un país, donde se busca garantizar las leyes políticas, comerciales y aduaneras sobre estas. Su función principal es la de recaudar tributos aduaneros, prevenir el contrabando, proteger la economía y la producción a nivel nacional, y también busca facilitar el comercio internacional legítimo mediante mecanismos que protejan estas de la ilegalidad. Después tenemos la aduana, que esta es la institución encargada de vigilar, fiscalizar el paso de mercancías dentro de las fronteras, aeropuertos y puertos de un país. También interviene en el tráfico internacional de mercancías para recaudar los tributos aduaneros que graban las mismas y también de generar estadísticas sobre estas. Dentro de la aduana tenemos una jerarquía, que es la aduana principal, que es la que tiene jurisdicción en una circunscripción determinada, y donde se centraliza las funciones fiscales de las aduanas subalternas. Estas son las aduanas subalternas, ¿no? Las que están adscritas a la aduana principal, que ésta realiza las operaciones dentro de su circunscripción. También tenemos las aduanas de tráfico, que es la aduana de partida, la aduana de tránsito, la aduana de entrada y la aduana de destino. También tenemos las aduanas dentro de la ubicación geográfica, que es la aduana exterior, interior, aduana marítima, fluvial, en puerto y aeropuerto y en frontera. Continuando, tenemos las funciones de la aduana, que estas son 4. La primera es de aplicar. La aduana hace aplicar los convenios internacionales y las normas nacionales relacionadas con el comercio de mercancías. El número 2 tenemos la de fiscalizar. Esta busca supervisar y fiscalizar los tráficos de bienes, de las mercancías, la importación, exportación y tránsito de estas que sean de acuerdo bajo la ley. En tercer lugar, de la recaudar. Esta busca recaudar los impuestos y los aranceles de las mercancías que entran y salen del país. En cuarto lugar, de la de sancionar. Esta castiga los actos ilegales como el tráfico ilícito de las mercancías, la evasión de tributos, donde esta aplica las sanciones establecidas en la ley. Después tenemos los operadores del COMEX, que es el exportador y el importador. Estos se consideran cualquier persona natural o jurídica que participa de manera directa en las operaciones de ingreso y salida de mercancías, ¿no? En primer lugar tenemos al exportador. El exportador es aquella persona, es la persona que envía las mercancías de su país de origen hacia el extranjero, donde se cumple con las regulaciones, certificaciones de origen, requisitos de calidad y demás disposiciones legales para hacer llegar el producto al otro país. También tenemos el importador, que es la persona natural o jurídica que introduce la mercancía extranjera hacia un país para que sea nacionalizada, donde ésta asume responsabilidad como de pagar impuestos, aranceles, cumplir con las leyes nacionales e internacionales, las leyes aduaneras, y también realiza los trámites aduaneros correspondientes. En los auxiliares del COMEX, del Comercio Internacional, tenemos la agencia de despachante de aduana, que esta agente despachante es un profesional autorizado por la aduana nacional que actúa como intermediario, que se encarga de gestionar los documentos, que se encarga de presentar los documentos aduaneros de las mercancías y también de calcular los tributos para que los precios cumplan con la normativa vigente. También tenemos el transportista internacional, que esta es la persona encargada, es la persona o empresa encargada de realizar el transporte de las mercancías a nivel internacional, ya sea marítimo, terrestre, multimodal, donde esta se hace cargo de la carga en todo el trayecto, donde tiene que cumplir con las diferentes leyes dispuestas de origen. Las normas de origen son un conjunto de reglas que permiten determinar el país donde una mercancía es jurídicamente originaria de ese país. En Bolivia es esencial la verificación de estas normas de origen, ya que esto permite definir si un producto puede acceder a preferencias arancelarias, si se aplican medidas de defensa comercial
También si el etiquetado y las estadísticas de comercio exterior son correctas. También se puede decir que el origen de una mercancía influye directamente en los aranceles, en la protección de la industria nacional y en el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Aquí la aduana nacional juega un papel fundamental dentro de esto, ya que revisa que los certificados presentados por los importadores y exportadores coinciden con la documentación comercial y el proceso productivo de esta operación. Esto evita el fraude de origen, protege la producción nacional y también asegura que los beneficios arancelarios se utilicen de manera correcta. Continuando, tenemos la nomenclatura arancelaria. Nomenclatura arancelaria es el sistema que permite clasificar todas las mercancías que se importan y exportan, donde se asigna un código numérico que define su naturaleza, su composición y uso de estas. En Bolivia, la clasificación arancelaria se basa en el sistema armonizado, que es utilizado por más de 200 países y es el lenguaje internacional dentro del comercio internacional. También este sistema divide todas las mercancías en secciones, capítulos, partidas y subpartidas, donde cada uno de estas se desarrolla un detalle técnico mientras más avanza. La estructura del código arancelario está compuesto generalmente por 10 dígitos, aquí dentro de Bolivia. Los primeros 6 dígitos corresponden al sistema armonizado internacional, donde se encuentran los capítulos, partidas, subpartidas. Mientras los últimos 4 dígitos se hacen en nivel nacional, que es por la Nandina, que es por los países integrantes de la comunidad andina. Después los últimos 2, que ya es a nivel nacional. Esto se usa la Nandina ya que somos socios y parte de la CAN, y también esto tiene beneficios también presentamos beneficios con los países que están dentro de esta. En segundo lugar, tenemos los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son los distintos procedimientos legales que están establecidos por la normativa aduanera, que determinarán el destino o tratamiento que recibirán las mercancías cuando estas ingresan o salen del país. A través de estas se puede definir si las mercancías serán nacionalizadas, serán almacenadas temporalmente, reexportadas, ingresadas del país o transformadas, o simplemente estarán de tránsito. Tenemos los regímenes de exportación. En primer lugar vamos a ver el régimen de exportación definitiva, ¿no? Donde esta se aplica para las mercancías de libre circulación que salen definitivamente del territorio aduanero y están destinadas a pertenecer fuera del país. Tenemos las temporales. En primer lugar tenemos la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esta exportación para reimportación en el mismo estado es un régimen aduanero que permite enviar mercancías al extranjero de forma temporal para que luego sean importadas nuevamente al país sin pagar tributos, siempre y cuando no habrán sido transformadas, elaboradas o mejoradas sobre estas. Al ser importadas, el declarante debe demostrar el ingreso de las mercancías habrá sido exactamente como fueron exportadas. En segundo lugar, tenemos la exportación temporal para profesionamiento pasivo. El régimen de profesionamiento pasivo es una figura aduanera donde se autoriza la exportación temporal de mercancías de libre circulación al país extranjeros con el fin de que éstas sean sometidas a que sea transformada, elaborada o reparadas para que luego sean reimportadas en el país, pagando únicamente los aranceles sobre esta modificación o valor agregado. Tenemos los regímenes de importación. En primer lugar, vamos a ver el régimen de importación para el consumo. Esto se puede definir como las mercancías extranjeras que ingresen al territorio nacional para ser utilizadas o comercializadas de forma definitiva, donde se habrá pagado previamente los tributos correspondientes y se habrá cumplido con las regulaciones de estas. Tenemos las temporales. En primer lugar, tenemos la admisión de mercancías para el profesionamiento activo o el RITEX, que te permite el ingreso de mercancías temporalmente
donde se suspendan los tributos para ser transformadas, elaboradas, reparadas o mejoradas dentro del territorio nacional, para que luego sean exportadas nuevamente. Después tenemos la de reexportación en el mismo estado. Esta permite el ingreso de mercancías extranjeras, también con suspensión de tributos, pero con la condición que no sufran ningún cambio, arreglo o valor agregado, para que nuevamente sean exportadas como fueron ingresadas. Continuando, tenemos los regímenes especiales, que son 3. En primer lugar, vamos a ver el régimen de tránsito aduanero. El régimen de tránsito aduanero es aquel que permite el traslado de las mercancías bajo control aduanero de su aduana de partida hasta su aduana de destino, dentro del territorio aduanero, sin el pago inmediato de los tributos. En segundo lugar, tenemos el régimen de transbordo. Se traslada bajo control aduanero las mercancías de un medio de transbordo a otro medio de transporte o al mismo en distintas etapas del viaje. En tercer lugar, tenemos el depósito de dinero. Aquí los depósitos de aduana son los espacios cubiertos o descubiertos que están perfectamente delimitados, habilitados por la aduana nacional como zonas primarias, que tienen como objeto el almacenamiento y custodia de las mercancías hasta que éstas se aplique un régimen aduanero para cumplir con su función. En tercer lugar, tenemos la liquidación aduanera. Aquí vamos a entender la valoración aduanera como un proceso propio de la técnica aduanera para determinar el valor en aduana de una mercancía importada. Vamos a empezar con el valor CIF. En la valoración aduanera boliviana, el valor CIF es importante porque sirve como punto de partida para determinar el valor en aduana, que es el valor final reconocida por la aduana para calcular los impuestos de las mercancías importadas. Esta nace de la suma del valor FOB más el flete, más el seguro y más los gastos de carga y descarga. Tenemos la base imponible. La base imponible es el valor por el cual se calculan los tributos aduaneros. En Bolivia, la base imponible es el valor en aduana, que generalmente coincide con el valor CIF ajustado. La base imponible es fundamental porque determina cuánto se va a pagar por la importación de las mercancías. Para calcular esto se suma el valor en aduana o el CIF en frontera, más el gravamen arancelario, más otras erogaciones, y que eso da igual a la base imponible. Para finalizar, tenemos los tributos a pagar, que son los siguientes. Sobre la base imponible, que es el valor en aduana, la aduana calcula los tributos aduaneros, que son los siguientes. Tenemos el principal es el gravamen arancelario o el GA. Es el arancel que se paga por la importación de mercancías, que está presentado en porcentaje ad valorem. Su tasa de esta depende de la nomenclatura arancelaria del producto en cuestión. En segundo lugar tenemos el IVA de importaciones, que este se calcula como el 14,94% sobre el valor en aduana más el gravamen arancelario. En tercer lugar tenemos el ICE, que si corresponde, esta aplica bajo productos específicos, por ejemplo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, vehículos, en unos vehículos. Este se calcula según el tipo de mercancía y puede ser por porcentaje o montos fijos. Y en cuarto lugar tenemos el IHD, que de igual manera tendríamos que ver si corresponde dependiendo de la mercancía.